Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? ¿Se anima a darle un fuerte aplauso al Dios de los cielos esta noche? Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Voy a estar leyendo el versículo 3 al versículo 7. Dice así: Segunda de Timoteo 2, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Amén y amén. Si usted recuerda, los jueves hemos venido tocando el tema y el tópico acerca de la formación de un ejército de Dios, como un ejército en orden, como una iglesia imponente. Todos los jueves hemos venido hablando de esta formación, como Dios llama, como Dios prepara, como Dios instruye, como el Señor prepara el corazón de los que van a ser instruidos. Y hemos hablado de ese nuevo ejército, de ese ejército de Dios que Dios está formando. Y yo espero que la palabra esté ubicándonos a cada uno en nuestro lugar, porque es un ejército en orden, es un ejército que sabe cómo formarse, es un ejército que está bien disciplinado, es un ejército que sabe pelear batallas espirituales, es un ejército que está sujeto al capitán de los ejércitos del Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta noche yo quiero hablarle acerca de cómo esa formación de soldados y del ejército forma el carácter de un soldado, el perfil en su carácter de un soldado, cómo se ve un soldado ya bien formado. ¿Cómo se mira un soldado en el que ha sido ordenado, disciplinado, instruido? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira bíblicamente? Y entonces yo veo en la palabra que el apóstol Pablo usa tres alegorías ahí. En ese mismo pasaje que leímos, usa tres alegorías. El cristiano como soldado, el cristiano como atleta y el cristiano como un labrador. Usa tres alegorías. Las tres son importantísimas poder estudiarlas. Hoy nos vamos a enfocar a una de ellas, la del soldado, pero vale la pena mencionar las otras dos rápidamente para que nos dé una idea. Por ejemplo, la del atleta resalta que los atletas tienen un entrenamiento duro. Todos los que son atletas de alto nivel, no es que si quieren ir a correr hoy, no, tienen que ir a correr, tienen que ir a entrenar, tienen que darlo todo en el entrenamiento, porque solo dándolo todo en el entrenamiento pueden superar sus marcas, pueden superar sus límites, pueden ir más allá de lo que daban antes. Por eso usted ve que los atletas van siendo entrenados progresivamente, a tal grado que en un mes, en 2 meses, en 3 meses, la marca que hoy dan, la rapidez, la velocidad,
la agilidad que ahora tienen después de 3 meses, 4 meses, ya no es la misma. Porque constantemente el entrenamiento duro los está llevando a superar los niveles. Así es la vida del cristiano. Por eso la Biblia dice que el cristiano es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El creyente que no se supera va a ser un creyente, perdón por lo que voy a decir, un creyente enano toda la vida. El creyente que no supera los límites va a ser un creyente estancado. Va a ser un creyente detenido. Ahora, por supuesto, usted y yo entendemos que nosotros superamos los límites por la ayuda del Dios de los cielos. Pero por supuesto que también nos entrena el Señor. Mire, le voy a poner un ejemplo del entrenamiento. La Biblia dice que cuando Israel entró a la tierra prometida, fíjese, antes de poderlos llevar hasta donde iban a poseer la tierra, los entrenó con otros pueblos para que pudieran pelear batallas, porque nunca habían peleado batallas antes. Habían vivido como esclavos en Egipto. Habían vivido, hermanos, sin agarrar un arma. Estaban acostumbrados a agarrar el azadón, la pala, la piocha, la cuchara para hacer ladrillos. A eso estaban acostumbrados, pero a pelear batallas no. Por eso el Señor, antes de meterlo a la tierra prometida, los hizo pelear batallas antes de meterlos, para que fueran practicando. Por eso no se asuste cuando usted le venga algún tipo de prueba. Lo están preparando para irse al cielo. Lo están preparando aquí. No lo van a preparar allá. Aquí lo tienen que preparar. ¿Cuántos dicen amén? Vaya. Entonces, del atleta, el entrenamiento, la abstinencia voluntaria son puntos importantes. Del agricultor o del labrador, es interesante, hermano, que no hay agricultor que quiera una buena cosecha que no trabaje arduamente. Los agricultores que logran, más ahora, hermano, con tanta oposición de clima, con tanta oposición de plagas, con tanta oposición de animales que se comen las cosechas, los agricultores tienen que saber cuándo sembrar, cuándo cuidarlas, cuándo regarlas, cuándo ver que no tenga plagas, y tienen que ver tantas cosas para al final de la cosecha ver un fruto precioso de la cosecha. Pero eso los hace trabajar arduamente, de sol a sol, hermano. Mucha gente de ellos. Alguna vez vi un posteado, hay un post en Facebook que decía: si los agricultores no trabajaran, nosotros no tendríamos que comer en la mesa. Aunque no diga amén, no tendríamos, porque todo lo que pasa por nuestras cocinas o por nuestras mesas, hubo alguien que la estuvo sembrando, hubo alguien que la estuvo cuidando, hubo alguien, hermano, que desde temprano se levantó para ir a cuidar esas cosechas. Eso es un trabajo arduo, pero también eso tiene que ver con los creyentes. Porque el creyente que no trabaja arduamente en el Señor no va a ver la cosecha en su vida espiritual. No la va a ver. Es hoy tiempo para sembrar. Es hoy tiempo para cuidar. Mire, los que somos padres y tenemos niños pequeños, es hoy el tiempo para sembrar. No espere que tenga bigote. Aleluya. No espere que tenga bigote para empezar a sembrar en los niños. No. Es desde niños que hay que sembrar. ¿Cómo va a haber una buena cosecha de hijos
si nunca sembró bien? Por eso el creyente es visto como un labrador que trabaja arduamente y además, fíjese, además el labrador tiene la esperanza de ver una hermosa cosecha, como todo creyente. Debe de vivir con la esperanza de que Dios nos va a dar una cosecha preciosa en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ver un frutos al final de sus vidas, hermano? ¿Quiere ver buenos frutos? Hay que tener fe y hay que tener esperanza como el labrador. Santiago dice: mirad cómo el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra. Eso dice Santiago. ¿Y sabe a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Dios. Dios es un buen labrador. Dios es un buen agricultor. Está sembrando en nosotros y tiene la esperanza que va a tener una buena cosecha. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Aleluya. Pero el punto que nos atiende hoy es la del soldado. Y el soldado que Pablo menciona, se le debe de formar tres características o tres partes del perfil de su carácter. El primero lo encontramos ahí donde leímos en Timoteo. Si volvemos a leer el pasaje, segunda de Timoteo 3, vamos a ver, segunda de Timoteo 2, perdón, versículo 3 y 4. Ahí está la primera característica del perfil que Dios quiere formar en nuestra vida. Y dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que la palabra penalidad significa trabajo aflictivo, significa molestia e incomodidad. Eso significa penalidad. Trabajo aflictivo, molestia e incomodidad. Porque está claro que la vida del soldado o la vida del militar no es una vida cómoda. No es una vida de estar acostado en la hamaca. La vida del militar no es una vida de estar acostado allá en El Salvador, no sé cómo le dirán en otros lados, pero en El Salvador hay unas sillas plegables donde uno casi está acostado. En El Salvador le llaman haraganas. Aleluya. No sé cómo le dirán en otro lado, pero le llaman haraganas. Pero yo diría que el haragán es el que está arriba. No sé si usted está de acuerdo conmigo, porque la silla realmente no está descansando. La silla realmente está aguantando un peso y más que algunos son hermosos, hermano. Entonces tienen que aguantar un peso y si la silla hablara, a algunos les diría: ya levantate un ratito, ¿verdad? Pero la vida militar no es así. La vida militar es una vida muy activa, muy llena de conflictos, muy lleno de batallas, muy lleno de incertidumbres, lleno de desvelos, lleno de riesgos. No solo los riesgos de un enemigo físico, que también existe un ejército contrario o de enemigo. Pero no, los soldados cuando andan, hermano, en las montañas, se arriesgan a animales. Hay serpientes, hay animales feroces que pueden también atacarlos. Entonces siempre están alerta. Cuando andan en las montañas no hay pelotón.
que se ponga a dormir sin que tenga centinelas, sin que tenga vigilancia. ¿Por qué? Porque hay peligros alrededor de ellos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces la Biblia tiene que formar en el creyente una capacidad de soportar penalidades. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos, porque si usted y yo somos llamados soldados de Cristo, no vaya a esperar, hermano, que usted esté en la haragana sentado. No puede esperar eso, porque usted es soldado del Señor. ¿Cuántos son soldados aquí? Levanten la mano los que son soldados. A ver, pues de repente dicen: no, yo mejor me salgo, hermano. Deserto. No, el apóstol Pablo dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Los cobardes son los que renuncian. Aleluya, perdone que diga esto, pero así es. Los cobardes son los que desertan, son los que dan la vuelta y se van. Pero los verdaderos soldados se mantienen firmes en medio de las batallas, en medio de la incomodidad, de la calamidad, de la guerra, hermano. No dejan al pelotón, a los compañeros, no, se arriesgan su vida también. Y Pablo no se equivoca en decir que la vida del creyente es como la vida militar, porque nosotros tenemos un enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un enemigo que es el diablo, que tiene su ejército, el diablo, y no está jugando. Además de eso, tenemos otros peligros. El mundo es otro peligro. El sistema del mundo es un peligro que traga a los moradores. Por eso usted y yo debemos estar alertas si queremos ser un buen soldado para el Señor. Y entonces nos aconseja la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 8, hablando acerca de las penalidades. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, oiga esto, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dejémoslo hasta ahí. Entonces note por favor que el apóstol Pablo estaba como en sintonía. El apóstol Pedro estaba en sintonía con lo que el apóstol Pablo enseñaba. ¿Y cómo no iba a estar en sintonía, hermanos, si todos los apóstoles vieron las persecuciones, las aflicciones, las cárceles, los latigazos, las muertes de los primeros discípulos de la iglesia? No, ellos nunca se vieron como en vacaciones, nunca se vieron como en cruceros. Aleluya. Y no que sea pecado ir a un crucero, perdone, no me vaya a malinterpretar. Yo no estoy predicando de que no se puede tener tiempos de vacación o tiempos de armonía familiar, tiempos de paseo. No estoy hablando de eso, pero sí hacerle ver y entender que la vida cristiana a veces nos hace pasar por diversas pruebas en las que el creyente debe de estar claro por lo que está pasando, y que si es un buen soldado de Jesucristo, va a tener la capacidad de soportar la prueba, y cuando pase la prueba, estar firme en lo que ha creído en Jesús. No oí amén.
Aleluya. Entonces note por favor, la formación de un soldado requiere el carácter de un hombre que sabe soportar las penalidades, de una mujer que sabe soportar las diversas pruebas que se le vienen en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que saber soportarlas? Porque si no las soporta o no sabe soportarlas, lo primero que va a hacer es dar la vuelta y decir: no, Señor, yo así no estoy dispuesto. Yo mejor me voy al mundo de nuevo. Y por eso es que usted mira deserciones de la fe en el Hijo de Dios, porque no estaban preparados para soportar las diversas pruebas que a veces se le vienen al creyente. Y entonces dicen: no, yo así no juego. No, yo ese tipo de cristianismo no me gusta, pero es que no hay otro. No hay otro. Pablo dice que no hay otro evangelio, solo hay uno. Y ese evangelio es el que el Señor Jesucristo le dijo a aquellos dos discípulos, los hijos del trueno, así les apodaron a los hijos del trueno, que eran discípulos del Señor, que le dijeron: Señor, ¿y será que podrías hacernos el favor de que cuando lleguemos al cielo uno de nosotros se siente a la diestra de Dios y el otro a la izquierda de Dios? El Señor, yo me imagino, hermano, de esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que el Señor se ha de haber puesto a sonreír, ¿verdad? Estos muchachos, ¿qué es lo que quieren? Me dijeron. Y yo me imagino al Señor. ¿Cómo me dijeron? Que si por favor uno a la izquierda y otro a la derecha. Él dijo: miren, eso no está en mí darlo, eso lo da el Padre. Pero les voy a decir lo que ustedes van a pasar. De la copa que yo beberé, ustedes van a beber. Y del bautizo que yo voy a ser bautizado, ustedes serán bautizados. ¿Están dispuestos a eso? ¿Sabe qué dijeron? Por supuesto, sí, ahorita, que venga. Pero ¿sabe a qué se refería según la Biblia? La copa y el bautizo era el tiempo de sufrimientos que iba a venir sobre la iglesia. La copa que beberé. Por eso es que el Señor dijo en el Getsemaní, dijo: Señor, si es posible, pasa de mí ¿qué? Esta copa. ¿A qué copa se estaba refiriendo? No estaba hablando de una bebida. Estaba hablando de la copa del sufrimiento que él iba a padecer. Y del bautizo que estaba hablando, no era el bautizo en agua, estaba hablando del bautismo en fuego. Hay 3 tipos de bautizos en la Biblia: el bautizo en agua, el bautizo en el Espíritu y el bautizo en fuego. El bautizo en fuego usted lo puede buscar en libros teológicos, y el bautizo en fuego significa los tiempos de padecimiento en el que el creyente es sometido para purificar su alma. Haga conmigo así, mire. Pero aquellos dos decían: yo estoy listo para sufrir. Pero solo se llevaron al Jesús preso. ¿Y qué se hicieron los demás? Papitas, corramos, dijeron. Salieron huyendo todos y dejaron al Cristo en manos de los enemigos. Esos eran los que estaban diciendo que iban a sufrir. Más adelante sufrieron, pero ya con el poder del Espíritu adentro, que les dio la capacidad de poder sufrir. Bueno, entonces mire pues, Santiago capítulo 1 verso 2 al 4. Sigamos viendo. Penalidades, capacidad de sufrir. Si podemos conceptualizar esa palabra que Pablo dice, penalidades, sufre penalidades, podríamos decir, las penalidades son los sufrimientos que el creyente pasa por causa de Cristo. Esas son las penalidades. Los sufrimientos que el creyente pasa por causa de Cristo.
Santiago capítulo 1 verso 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Mire lo que dice el apóstol Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El apóstol Santiago, que también estaba alineado a lo que el apóstol Pablo enseñaba, a lo que el apóstol Pedro estaba enseñando, hablaban acerca de sufrimientos, de diversas pruebas. Por eso es que el creyente debe de ser preparado en penalidades, a fin, hermano, a fin de poder soportar la prueba y permanecer firme en lo que ha creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Los creyentes que no están preparados son los primeros que salen corriendo, son los primeros que salen huyendo, son los que primero dicen: no, Señor, ya quítame la prueba. Y si el Señor, la prueba tiene un propósito: formar el carácter del creyente. El Señor no la va a quitar hasta que pasemos la prueba. O nosotros podemos desecharla, pero eso quiere decir que la prueba no fue completada. Y entonces nos van a tener que pasar por el mismo examen en otro tiempo, en otro momento y en otras circunstancias. Pero el examen te lo van a tener que pasar. Hello. Amén, hermano. Usted no podía pasar al tercer grado si no pasa el segundo. Así es, ¿va? Y cuando va al college o a la universidad, no puede pasar una materia que tenga prerequisito. No puede pasar. Miren, no puede tomar gobierno si no pasa esta. No puede pasar matemática 2. Bueno, allá era matemática 1, matemática 2, matemática 3, matemática 4 era en El Salvador. Y no había manera de pasar a la 2 sin pasar la 1. Y no había manera de pasar a la 4 sin pasar la 3. Y la 3 era la quebradora de todos. Entonces, cuando uno desecha la prueba, lo que hacen es detener la prueba. ¿Cómo no? Pero te la van a pasar otro día. Hello. ¿Me estoy dando a entender? Te la van a pasar otro día, nada más. Solo retrasaste la prueba. Pero la prueba tienes que pasarla, porque es parte de la formación del carácter. Lo veo muy serio, hermano. Lo veo muy serio. Sigamos con el segundo punto, pues, bye, para que ya no toquemos ese punto. Número 2. El segundo perfil del carácter del soldado es que debe de ser experimentado, oiga esto, experimentado en paciencia. Aquí hay gente bien paciente. Aleluya. No sé cómo será usted, pero el creyente debe de aprender a ser paciente en su vida. Y fíjese que la palabra paciente en el griego se traduce como paciencia, firmeza, constancia, resistencia, fortaleza y perseverancia. A eso se refiere cuando hablamos de paciencia. Estamos hablando de perseverancia, constancia. Porque un paciente, oiga, un paciente es el que tiene la capacidad de soportar con paciencia la prueba y no rendirse. Esa es la paciencia. Tiene la capacidad de soportar la prueba sin rendirse. Aunque ya casi está, hermano, en los últimos momentos, ya casi está por tirar la toalla. Eso de tirar la toalla es en el boxeo y en otros deportes así de contacto, ¿va? El boxeo, la lucha, karate y otras cosas.
cuando alguien está, ya no soporta, entonces toca la lona y entonces, o el mismo, ¿cómo se llama? El mismo entrenador, al ver lo que está sufriendo tanto, entonces el coach tira la toalla. Aquí yo le aseguro que su coach no va a tirar la toalla. ¿Sabe por qué? Porque nuestro coach es Cristo. Y Él nunca tira la toalla. Jamás tira la toalla el Señor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no tira la toalla? Porque dice la Biblia que la prueba que nos ha sobrevenido es, hermano, es el suficiente peso que tú puedes soportar. El Señor no pone una prueba que no puedes soportar. Él sabe lo que tú aguantas. Él sabe lo que tú puedes soportar. Entonces el Señor solo está al otro lado diciendo: dale mijo, sigue adelante, aguanta, da otro pasito, siga para adelante. No en buen mexicano o al menos en la frontera lo he oído yo, los hermanos dicen: no se agüite. Aleluya. Así dicen, ¿verdad? No se agüite, hermano, no se agüite. Siga adelante. Allá está el Cristo animándonos y dándonos fuerza y dándonos palabra y dándonos consuelo y diciendo: adelante, mijo, sigue. Usted puede, dele para adelante. Pero ya nosotros ya estamos a punto de tirar la toalla. Pero la paciencia es la capacidad de soportar la prueba sin rendirse. Eso lo tienen que formar en nuestra vida, hermano. Porque hay muchos creyentes que tiran la toalla con cualquier cosa. Cualquier cosa. No, ahí va la toalla. Ya se le acabaron todas las toallas. Porque va de tirarlas a cada rato. Tira una, después tira otra. Tira las toallas, hay que ir a comprar a cada rato. No. El soldado de Jesucristo es un hombre y una mujer capaz de soportar la prueba y no rendirse. Y de hecho, la Biblia, hablando de la salvación, dice: sé fiel ¿hasta dónde, hermano? Hasta la muerte. Y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. ¿Cuántos queremos la corona de la vida? ¿Hasta cuándo debemos soportar? ¿Hasta que venga el Señor o hasta que nosotros tengamos que partir? Debemos soportar. Eso es paciencia. Dice la Escritura, acompáñame. Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo, vamos a ver, déjeme ver aquí. Sí, Primera de Pedro voy a leer. Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Fíjense. Yo creo que Noé y toda su familia tuvieron que ser pacientes, fíjense, hermano. Porque toda la gente que estaba alrededor de ellos decía lo contrario de lo que Dios les había mandado. Dios les mandó: construye un arca y vas a ver que va a llover 40 días y todo se va a inundar y se va a morir, pero tú construye un arca. Pero hermano, todos los demás, toda la gente que vivía en ese tiempo le decía lo contrario. ¿Estás loco, Noé? ¿Qué estás haciendo? Se te deschavetaron. ¿Qué te pasa? Eso es mentira. Estás oyendo a saber qué estás haciendo, qué estás tomando. Te perdiste, algo te pasó. Y él pacientemente
esperaba en lo que Dios le había prometido. Fíjese que la paciencia tiene la capacidad de soportar las pruebas. Oiga lo que voy a decir. Tiene la capacidad de soportar las pruebas sin rendirse, pero también te da la capacidad de soportar a la gente. Aleluya. Te da la capacidad de soportar al mundo. Te da la capacidad hasta de soportar personas que a veces te insultan, te agreden por la fe que tienes, porque no haces lo mismo que ellos. Y algunos de ellos se burlan de uno. No sé si usted ha tenido la experiencia en que las personas que no conocen a Cristo se burlan de uno, hermano. ¿Se han burlado alguna vez de usted porque es cristiano? Y entonces Dios te tiene que dar paciencia para poder sobrellevarlos y no amargarte con ellos, porque en realidad nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra las personas. No es de ponernos a pelear con las personas, pero tenemos que tener la paciencia para sobrellevar a las personas a veces que se burlan de tu fe, que te quieren denigrar por tu fe, que te quieren maltratar por tu fe, que te menosprecian por tu fe. Entonces vas a tener que tener paciencia. Y para eso sirve la formación de la paciencia. En el caso, fíjese, en el caso de Moisés, la Biblia dice que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Y era un hombre tan paciente, hermano, que aguantó al pueblo de Israel por muchos años, 40 años. Y fíjese que hay una experiencia tan tremenda en eso, porque hubo una ocasión en que el pueblo de Dios, de plano, el pueblo de Israel, rebasó la paciencia hasta de Dios, hermano. Cuando hicieron ídolos, cuando les mandó las tablas de la ley, y entonces el Señor le dijo a Moisés, le dijo: Moisés, apártate, hazte un ladito, voy a hacer picadillo. No dice eso la Biblia, pero dio a entender eso. Voy a hacer picadillo a los del pueblo de Israel, los voy a desaparecer de una sola vez. Hazte un ladito. De ti voy a hacer otra nación, otro pueblo. Pero fíjese que el carácter de Moisés estaba ya tan bien formado por Dios, que Moisés se puso entre el pueblo y Dios y le dijo: Señor, ¿y qué van a decir de ti los enemigos? Van a decir que tú no pudiste con este pueblo. Van a decir que tú los sacaste de la esclavitud para venir a matarlos al desierto. Van a hablar mal de ti. Ya me imagino yo a Dios, hermano. Si es cierto, hombre. A Dios, es cierto. Está bien, Moisés, los voy a perdonar. Pero usted diría: hermano, y Dios le preguntó a Moisés. Sí, pero sabía a quién le estaba preguntando. Porque si nos pregunta a nosotros, hermana, aleluya. Si nos pregunta a nosotros decimos: está bien, Señor, échatelos a todos de un solo. De plano, yo soy el mejor, porque de mí vas a hacer otro pueblo. Échatelos a todos los demás. Si nos pregunta a nosotros. Pero le preguntó a Moisés, porque Dios ya sabía el calibre de perfil que ya tenía Moisés. Por eso se lo preguntó a él. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ya Moisés ya tenía el carácter de Dios. Era un hombre manso, era un hombre paciente, era un hombre, hermano, con amor. Si fuera nosotros, dice: Señor, llévate a mi esposa, pues llévatela. Si quieres, llévatela. Y si no te la llevas, te la mando. Gracias a Dios que a nosotros no nos pregunta semejante cosa.
Pero Moisés tenía el carácter bien formado de Dios dentro de él. ¿Cuántos dicen amén? Moisés era paciente, hermano. Pero ¿de dónde sacó esa paciencia? De Dios. Si la Biblia dice que Dios es tan paciente, tardo para la ira, dice, grande en misericordia, pero lento para la ira. ¿De dónde sacó esa paciencia Moisés? De su padre, del carácter de Dios. De ahí es donde nosotros debemos sacar esa paciencia. De ahí es donde Dios quiere formarnos a nosotros. Y el último punto en cuanto al perfil del soldado. Primero, dijimos que sabe sufrir penalidades. Es experimentado en paciencia, número 2. Y número 3, es capaz de sobrellevar las victorias. Esta parte es interesante, me gustó esta parte, ¿sabe por qué? Porque hay gente que en las penalidades aguanta. Hay gente que en las tribulaciones es paciente. Pero hay gente que cuando tiene victorias se descontrola. Se le va para arriba los humos. Y pareciera, hermano, pareciera globo sin fin. Aleluya. Se fue. Como de esos globos ¿se acuerda de esos globos que los llenan con, ¿con qué los? Con helio, gracias. Con helio, no con aire normal, sino que con helio. Y lo suelta uno. Y no hay manera que se pare, fíjese hermano, se va. Allá va, dice uno, allá va. ¿Habrán creyentes así, hermano? Sí, allá se fue. Ya no vino a la iglesia. Ya no llegó, ya no regresó, se fue. Con una pequeña victoria que tuvo, se infló. Se llenó de helio y se fue. Y eso es propenso cualquier ser humano es propenso a hincharse cuando tiene victorias. Hasta el apóstol Pablo era propenso a eso. Y por eso le dejaron un aguijón, dice la Biblia. Y dice, Pablo mismo lo dice, lo testifica sin vergüenza, fíjese hermano, sin tener vergüenza, lo dice. El Señor me ha dejado un aguijón en mi carne, dice, para que no me enaltezca por la multitud de las revelaciones que Dios me da. Me ha dejado un aguijón en mi carne, que cada vez que me hincho, viene el aguijón y que me abofetea, dice la Biblia, que me abofetea y me recuerda que soy de carne y hueso como cualquiera, con debilidades, con problemas. Entonces le dejaron eso. A veces Dios tiene que dejarnos aguijones en nuestra vida como válvulas de escape para que no nos hinchemos. Solo medio nos hinchamos y entonces el clavito puya y te hace acordarte que eres como cualquier ser humano, que si tienes victorias son porque la misericordia de Dios es grande sobre tu vida. Los que saben sobrellevar las victorias son los que siempre le dan la honra y la gloria al Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Dice, Primera de Juan capítulo 4 verso 4 dice: hijitos,
vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí deja algo bien claro. ¿Por qué somos vencedores? Somos vencedores porque el que es mayor está en nosotros. Eso quiere decir que nosotros obtenemos victorias o vencemos al mundo y obtenemos victorias porque Dios está en nosotros. Si Dios no estuviera en nosotros, nosotros seríamos, ahí sí que podríamos decir, hermano, no diríamos somos más que vencedores. ¿Sabe qué diríamos? Aleluya. Diríamos somos más que perdedores. Eso tendríamos que decir. Porque en realidad es así. Aún el hombre con mayor éxito en el mundo sin Dios es un perdedor. Mire, yo sé que puedo sonar raro, puedo sonar que disentimos de opinión, pero cualquier persona, por millonaria, por exitosa, por grande en el mundo, sin Dios en el corazón, es un perdedor. ¿Por qué? Sencillo, porque el día que muera va a tener que dar cuentas delante de Dios y su alma no va a estar en el cielo, va a estar en otro lado. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es Biblia. Eso es Biblia. Por eso aquel hombre rico que empezó a amasar dinero, a llenarse de dinero, a llenar los graneros, a hacerlos más grandes, exitoso como nadie. Exitoso como nadie. Los graneros que tenía, que ya eran grandes, los hizo más grandes y los llenó a tal grado que dijo: ahora sí, alma mía, gózate y alégrate porque ya alcanzaste el éxito. Pero Dios le dijo: necio. Así le dijo, hermano, necio, porque hoy vienen a recoger tu alma. Y lo que has preparado, ¿para quién va a ser? Allá en El Salvador hay un dicho que dicen: nadie sabe para quién trabaja. Así dicen allá, ¿va? Nadie sabe para quién trabaja. Es decir, uno puede trabajar mucho y amasar dinero y tener mucho, pero ¿y después? ¿A quién le va a quedar? A mis hijos, hermano. Está bueno. Pero al rico le dijeron: necio, hoy vienen a traer, y esa expresión es interesante, hoy vienen a traer tu alma. ¿Se acuerda quién vino a traer el alma de Lázaro, el mendigo? La Biblia dice que los ángeles vinieron a recogerlo. Pero ¿quién habrá venido a recoger al rico? Aleluya. Fíjese que de él no dice que vinieron ángeles. A mí me sospecha que vinieron los demonios sobre él. Vino la potestad de la muerte a traerlo. O sea, lo vienen a recoger a uno. A los salvos lo vienen a recoger los ángeles. Pero a los no salvos lo vienen a recoger otros. Así que podemos concluir de esta manera. No importa cuánto éxito tenga uno en la vida y cuánto dinero tenga uno en la vida, si no tiene a Dios en el corazón, es un profundo perdedor. ¿Está de acuerdo conmigo? Quizás usted y yo no tengamos el éxito de los hombres, de otros hombres o mujeres, y no tengamos la plata que otras personas tengan, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y la vida eterna te espera por el, hermano, por la era que viene. Por eso es que debemos estar confiados. Y por eso el Señor dice: si Dios está en vosotros, por eso es que hemos vencido al mundo.
sabemos manejar la victoria. Primera de Juan 5:4, termino con esto. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido, hermano? Nuestra fe. Pero la Biblia dice que la fe la recibimos de Dios, porque es un don de Dios. En otras palabras, ninguna victoria realmente es tuya por ti solo. Todas las victorias que alcances es por la pura misericordia del Dios de los cielos. ¿Por qué es importante saber manejar esto de la victoria? Porque cada vez que Dios te permita alcanzar una victoria, debes de saber a quién honrar. Debes de saber a quién glorificar. Debes de saber que tu corazón y nuestro corazón no debe de engrandecerse. El único grande es Dios. Dios te va a honrar, ¿cómo no? Eso sí yo lo tengo bien claro. La Biblia dice que el que bendice al Señor en secreto, Dios lo honrará en público. Así dice la Biblia. Dios te va a honrar, ¿cómo no? Pero la mejor manera de permanecer firme en las victorias es: toma la honra que te dan y luego dásela al Señor. No te la quedes tú. Nunca se me olvida a mí, nunca se me olvida a mí ver a un ministro de Dios cuando el pueblo que estaba atendiendo de alguna manera empezó a expresar gratitud y empezar a elogiar lo que él había hecho como ministro, como obrero de Dios. Y cuando oyó el primero, dijo: amén, hermano, gracias. Y de repente se levantó otro y empezó a decir cosas. Y de repente dijo: permítanme, dijo, permítanme. Quiero hacer algo antes de que siga. Toda palabra de gloria, de bendición a mi vida, yo la remito al único que realmente se la merece, que es Dios. Y me impresionó esa acción. Me impresionó porque el ser humano casi siempre es dado a recibir elogios y a quedárselos. Pero cuando tú le remites los elogios, las victorias, las grandezas, se las remites a Dios, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás guardando tu corazón para que no se hinche. Porque una vez hinchado, vas a ser como, perdón lo que voy a decir, hermano. No hay Santa Cena hoy. Perdón lo que voy a decir. Pero decían, yo nunca lo vi, pero decían que cuando los sapos se hinchan, explotan. Yo nunca vi, pero así es, hermano. Habían sapos que se hinchaban, fíjense, hasta que se explotaban. Por eso les pedí perdón. Hágame el paro, hermano. Hágame la campaña. Pero lo que estoy tratando de decirle es que guarde su corazón de hincharse. Porque si se hincha, va a explotar, va a estallar. Por eso dele al Señor toda gloria y toda honra. De cualquier victoria que usted agarre, alcance, remítaselo al Señor. Dice: Señor, porque tú estás conmigo es que yo alcanzo esto. Es por fe, es por tu misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor, yo voy a terminar. ¿Se da cuenta cuán importante es ser formado como soldado de Cristo? Necesitamos aprender a soportar las penalidades, a ser experimentado en paciencia y en las victorias, saber cómo manejarlas también. Con un carácter apacible, con un carácter humilde que le remita al Dios del cielo
toda la gloria y toda la honra. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos esta noche. Te bendecimos, Señor. Empiece a darle las gracias a Él. Démosle gracias esta noche porque nos eligió para ser parte del ejército de Dios. Nos eligió para ser parte de su pueblo. Señor, ministra nuestro corazón esta noche. La Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros ha de perfeccionarla. Y yo creo y confío que aquel que te llamó a ti y el que me llamó a mí va a perfeccionar su obra en nuestras vidas. Levanta tus manos y dile: Señor, sigue obrando en mí. ¿Te animas? ¿Te animas a decírselo? Señor, sigue obrando. Sigue obrando en mi carácter. Sigue obrando en mi alma. Sigue obrando en mi vida, Señor. Ayúdame a tener la capacidad de soportar las diversas pruebas. Ayúdanos a sobrellevar con paciencia las pruebas, las dificultades y aún a las personas que a veces el enemigo usa para dañarnos, que a veces son usadas para herir nuestra alma, pero que tú tienes el bálsamo que sana los corazones sin que queden amarguras en el alma, sin que queden resentimientos, sin que queden anhelos de revancha y de odio. Señor, danos la capacidad de sobrellevar las victorias, sabiendo que todo lo que alcanzamos lo alcanzamos por la pura misericordia que tú tienes para con nosotros. Señor, forma nuestra vida a tu imagen. Forma nuestra vida como tú eres, Señor. Quiero ser un vaso en tu mano. Oh, sí, Señor. Díselo al Señor. Si lo sabes, cántalo. Yo como una oración. quiero ser como tú. Yo Como una oración que salga de nuestro corazón. quiero ser un vaso. Aleluya. Yo quiero ser. Queremos ser como tú, Señor. Como el Hijo de Dios. Yo quiero ser Como el Hijo de Dios queremos ser. Señor, yo quiero ser. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Una vez más, díselo al Señor. Yo Quiero ser como tú.
Señor, yo quiero ser. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Sí, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como. Levanta tus manos y díselo a Él. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Una última vez, dile al Señor. Y yo quiero ser como tú. Señor, Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Y yo quiero ser como tú. Y yo quiero ser como tú. Y yo quiero ser como tú. Si usted y yo queremos ser como Él, démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.